primer taller de geografía de Dominicana para Indomé. El autor, licenciado Bolívar Troncoso Morales, graduado en Educación, Mención Historia y Geografía en la UAS, cum laude, posgrado en Geografía Humana, Planificación Regional y Turismo, maestría en Ecoturismo, entre otros estudios. Muchas gracias. Bien, ustedes tienen ahí en pantalla el título del seminario que vamos a impartir en el día de hoy y que el mismo ha sido elaborado a partir de un libro que publicamos hace ya unos años, cuya portada la tienen ahí, ¿no? Geografía del Turismo de República Dominicana, que aunque tiene el título de Geografía del Turismo en Dominicana, y que creo que lo donamos, está aquí en la biblioteca, tiene, como vamos a ver, los contenidos de la geografía dominicana, y que felizmente por esos contenidos se está utilizando en la enseñanza de la geografía a escala nacional y también en las escuelas de hotelería y turismo. Lo primero es que tenemos que ubicar nuestro país en el contexto del Caribe, porque como ustedes saben, somos una isla que se localiza en el Gran Caribe, que a la vez se subdivide en Antillas Mayores, Antillas Menores y Lucayas o Bahamas. Y que esta isla, como ustedes van a apreciar, comparte en América lo que llamamos América Central o América Media, que cubre dos grandes regiones, que es la América Central insular, que son los tres archipiélagos que señalamos, y la América Central ítmica, que es el istmo centroamericano, que va desde el istmo de Tehuantepec en México hasta el istmo de Panamá. Entonces, como pueden ver, desde el punto de vista de la concepción de la geografía moderna, nosotros formamos parte de la América Media o Central, que es una de las tres Américas, porque la geografía moderna habla hoy día de América del Norte, América Media o Central y América del Sur. Entonces, dentro de ese contexto geográfico, como ustedes ven, nosotros estamos en la América Media o Central, que se llama hoy América Media porque cuando se dice América Central, estamos como tradicionalmente olvidándonos de las Antillas, y el archipiélago de las Antillas es parte fundamental de este archipiélago. Se extiende desde, es en forma de semiarco, y vamos a ver ahorita por qué tiene esa forma. Se extiende desde la península de la Florida hasta el Caribe mexicano y colombiano fundamentalmente, ¿no? Entonces, dentro de esta región, nosotros ocupamos la isla que tiene el segundo tamaño de las Antillas Mayores, y que esta isla está dividida en dos países, al oeste Haití y al este nosotros. Desde el punto de vista geopolítico, ustedes saben que la geopolítica es la parte de la geografía que estudia la división territorial desde el punto de vista político y administrativo de los territorios por el Estado. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, como dije, nosotros nos encontramos
en el Mar Caribe o de las Antillas, que lo vamos a ver en un mapa próximamente. Y ahí estamos los tres grupos de islas. Por lo tanto, geopolíticamente somos del Caribe insular. Ahora, dentro de esta región del Caribe, geopolíticamente está lo que hoy se llama el Gran Caribe, que cubre todas las costas bañadas por nuestro mar Caribe o de las Antillas, y que ha tenido históricamente esta isla muchos nombres. Los taínos que la habitaron antes de los conquistadores españoles no escribían, por lo tanto, los escritos de Pedro Mártir de Anglería, que fue el primero que hizo una obra sobre esta isla y sobre la región, dice que ellos la llamaban Quisqueya, Babeque o Bohío. En la década del 1960 se desarrolla un área de la gramática que se llama la semántica, que tiene por objeto estudiar el origen de los nombres desde el punto de vista de la estructura gramatical. Y la estructura gramatical dice que la palabra Quisqueya viene de la raíz hebrea y que quiere decir tierra madre o tierra grande. Yo le pregunto, ¿esta isla es la mayor de las Antillas? No. ¿De dónde se inventó Pedro Mártir de Anglería ese nombre? Bueno, él tiene una historia un poco difícil de entender, porque él escribió en 2 tomos las décadas del Nuevo Mundo sin venir a América. ¿Oyeron? Él nació como la Oyama. Ustedes saben lo que quiere decir eso. Y él logró que los reyes de España, en los años del 1520, le dieran el título que se le daba a la gente que escribía sobre el Nuevo Mundo. ¿Ok? Y ese título le daba un sueldo de por vida para vivir de forma privilegiada. ¿Qué hizo él? Se fue al puerto de Palos de Moguer en la década de 1520 y entrevistaba a todo el que venía de América. Y así escribió el libro. Entonces, un libro escrito sin tener evidencia visual de América y del Caribe no puede ser creíble un 100%. En tal virtud, hoy día, amparado en la semántica, se sabe que ese fue un invento de Pedro Mártir de Anglería, o por lo menos entrevistó a alguien que venía de Israel, porque es una raíz hebrea. Y ustedes saben que los estudios prehistóricos de América no han demostrado la presencia hebrea aquí, sino la presencia de grupos que vinieron del Asia y de Indonesia, toda esa zona de por ahí. En tal virtud, ese nombre científicamente es descartado. Y lo de Quisqueya, Babeque o Bohío también es descartado, porque ya se sabe a ciencia cierta, con el estudio de la semántica de la pronunciación de los taínos, porque no tenían gramática, y las entrevistas, que Babeque era el almacén donde depositaban el casabe para que colectivamente se consumiera, y Bohío era la vivienda del poblador común de la sociedad taína. En tal virtud, ese término es descartado. También otro nombre que se le puso fue Haití, porque el término Haití era muy usado por los taínos. Primero, el término
Haití significa, desde el punto de vista de la semántica, tierra grande, tierra alta, tierra montañosa o montaña cónica. De ahí que nosotros tenemos en el este del país o nordeste una región natural o geomorfológica que se llama los Haitís, porque tiene la forma de un Haití. Y los habitantes que colonizaron la parte oeste, franceses, le pusieron a esa parte Haití. De manera que hay un conflicto histórico de nombre. Y evidentemente cuando se proclama la independencia de esa parte, los negros esclavos que se sublevaron contra la colonia francesa le pusieron Haití. Y en su constitución dice que la isla es una indivisible. Por lo tanto, históricamente, ellos dicen que la isla se llama Haití. Modernamente, los estudiosos, especialmente geógrafos, con los que hemos dialogado mucho y lo hemos invitado a venir a dar conferencias. Inclusive en este momento estoy actualizando un libro que publiqué en los 80 en la UAS, Regiones Geomorfológicas de la Isla Española o de Santo Domingo. Tengo un haitiano doctor en geografía, profesor de la Sorbona de París, y un francés que vivió en Haití, trabajó geografía en Haití y ahora es catedrático en la Escuela de Geografía de la UA, Rapili. Ellos están actualizando la parte haitiana, ya yo actualicé la parte dominicana y se va a publicar este año en 3 idiomas: creol, francés y español. O sea que por primera vez vamos a tener un libro del área de la geografía de nuestra isla en los 3 idiomas que se hablan en la isla, ¿no? Porque en Haití es oficial el creol, el francés y aquí el español. De manera que ellos ahora le llaman Quisqueya a la isla. Una manera de congraciarse con Pedro Mártir de Anglería, pero no con nosotros. Porque ellos no aceptan los nombres que los españoles le pusieron a la isla. El primero fue Cristóbal Colón, que la bautizó con el nombre de la Española, que los americanos, con un español mal traducido, le ponen la Hispaniola con H. Eso es una aberración gramatical. Óiganlo bien. Lo hemos estudiado desde el punto de vista semántica y lo que ellos hacen es que latinizan el término de la española, pero en inglés, con H. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que corregir, que en este libro que les presenté están corregidas, están ahí en la biblioteca de ustedes, porque ustedes trabajan mucho con geografía. Para ustedes dar un diagnóstico meteorológico, ustedes tienen que fundamentarse en los términos geográficos, los nombres geográficos. Y por eso tienen que conocer la historia de estos nombres que generalmente o se escriben mal o se pronuncian mal. El nombre que le puso Colón fue la Española, que algunos historiadores dicen que no hay que ponerle la, sino la isla española. Pero bueno, yo sí creo que hay que ponerle la porque Colón se la puso. ¿Está claro? Ese es el primer nombre que le ponen a la isla los españoles, que sí tenían gramática, porque los taínos no tenían gramática. ¿Está claro? Y hemos visto que el término Haití lo usaban para determinadas regiones montañosas del país, no para la isla. Y el otro nombre que es ya oficial de nuestro país es Santo Domingo. Entonces, lo correcto es llamarle la isla la Española o de Santo Domingo. ¿Por qué Santo Domingo? Porque a principios del siglo XVI, 1500 y tanto, cuando en el 1496-98 Colón manda a su hermano a buscar otro sitio para habitar,
porque el norte resultó el clima no agradable, es un clima seco estepario, ustedes saben lo que es eso, donde no solamente se enfermaron por las altas temperaturas, sino que pronto los alimentos que trajeron se dañaron. ¿Qué era lo que consumía el español de la colonia? Consumía bizcochos hechos de harina de trigo y bebían vino, no agua. ¿Ok? Y en este clima húmedo en la costa y seco, con altas temperaturas, el vino rápidamente se convirtió en vinagre. ¿Oyeron? Y el bizcocho se llenó de moho. Ustedes saben eso. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Consumir el casabe. Si no es por el casabe, se mueren de hambre. Y ese es uno de los elementos históricos más valorativos que toma la UNESCO para declarar a fines del año pasado el casabe como patrimonio cultural intangible de la humanidad. ¿Oyeron? Eso es un dato histórico muy importante que deben conocer. Entonces, repito, a principios del siglo XVI, al construirse Santo Domingo, precisamente en esta parte, porque Bartolomé construye en la parte oriental porque encontró unos manantiales para suministro de agua, pero él no exploró la parte oeste, donde había muchos manantiales y lo más importante, las canteras de caliza para construir una ciudad permanente. Por eso hubo que trasladarla a la parte occidental, donde hoy tenemos una ciudad colonial, patrimonio cultural de la humanidad y una de las mejor conservadas de todas las construidas en el siglo XVI en América. Entonces, como fue Santo Domingo construido en la ría de los Sama, ustedes saben que la ría es la parte de la desembocadura de un río que penetran las aguas salinas, eso se llama ría. Pues entonces, todo el que venía de España tenía que escalar en Santo Domingo. Y ustedes saben que después de Santo Domingo se empezó a conocer otras tierras en América, América del Sur, América Central, México, y empezaron a aparecer los minerales preciosos que buscaba España, que aquí no había en abundancia. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI ya los españoles habían expulsado a los musulmanes, a los moros. Y esos eran los que mantenían el comercio y la dinámica económica de España. Entonces España cayó en un retraso, en una sociedad feudal, cuando se estaba viviendo los principios del capitalismo, o sea, el comercio mercantil. Y entonces había que darle permiso para descubrir y colonizar nuevas tierras. Entonces, todo el que venía con el título de explorador, colonizador, tenía que venir aquí. ¿Por qué? Porque en el 1508 se casó el hijo menor de Cristóbal Colón, inteligente, con la sobrina de los reyes católicos, María de Toledo. ¿Y qué hicieron los reyes? Lo nombraron virrey de Santo Domingo. Virrey. Tuvo un virreinato con una corte, el primer virreinato de América. Y evidentemente se construyó el Palacio Virreinal, que todos conocemos como el Museo de Diego Colón. Entonces, como había un virreinato, todo el que venía con permiso de explorar nuevas tierras tenía que venir a Santo Domingo para que el virrey patentizara ese permiso, pero además tenía que abastecer las embarcaciones con alimentos, comida, agua de Santo Domingo. ¿Qué generó eso en el siglo XVI? Que todo el mundo que venía a esta isla, la española, decía:
vamos a Santo Domingo. Entonces, el nombre de la capital se generalizó a todo el territorio de la isla. Y por eso, a partir del siglo XVI, esta isla entonces asume dos nombres. Y es lo que hoy día planteamos, ¿no? La isla La Española o de Santo Domingo. Eso está jurídicamente institucionalizado en nuestro país. ¿Ok? Eso es así, eso es una realidad. Y entonces ya sabemos que esta isla es compartida por dos naciones hermanas. Haití al oeste, que ocupa aproximadamente un 25% del territorio, y nosotros que ocupamos aproximadamente el 75% del territorio, en una isla que tiene un poco más de 75.000 kilómetros cuadrados. ¿Ok? Esa es la realidad. Y entonces, estas dos naciones se localizan en el centro del Caribe antillano. Eso quiere decir que si vemos el mapa del Gran Caribe, nosotros estamos geográficamente ubicados en un punto estratégico. El centro del Caribe insular. Eso históricamente nos generó muchos problemas, porque todo se hacía a partir de la localización de un territorio en embarcaciones. Y como estaba con una visual hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste y hacia Europa, España, el este, entonces los españoles, inteligentemente conocedores de la localización geográfica de un territorio, la usaron como el centro de la conquista y colonización de España en América en el siglo XVI. Y de ahí nace su nombre. Y luego ya vienen naciones a conquistarla. Ustedes saben que nuestro territorio y la isla en general, además de los españoles, los franceses, que se quedaron con la parte oeste, los ingleses y otras potencias nos invadieron. De ahí que a principios del siglo XIX, siendo la España boba, alguien escribió un poema, ¿no? Que ayer nací español, en la mañana fui francés, en la tarde fui inglés, no sé qué será de mí. ¿Ok? Porque había un... Y después ya cuando somos república, cuando somos un país libre, después de mediados del siglo XIX, pues vienen los españoles, los norteamericanos, y se establecen en el sitio más estratégico de nuestra isla, la península de Samaná. Hubo negociaciones ahí con un presidente, ustedes conocen esa historia. Pero esa ubicación privilegiada es lo que ha generado todos estos conflictos políticos, geográficos, pero también beneficios. Porque por esa ubicación y la facilidad de llegar vuelos de todas partes del mundo, hoy nuestro país es el líder en turismo de todo el Caribe y ocupamos el tercer lugar en visitación de turistas en Latinoamérica. Eso dice mucho desde el punto de vista económico de nuestro país. ¿Ok? Entonces esa es la ubicación geográfica de nuestra isla, y esta isla con esos dos países, ahí tienen la medición exacta, 76.500 kilómetros cuadrados, de los cuales nosotros hasta ahora ocupamos 48.442.23 y Haití 27.700. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque en este momento el Instituto Geográfico que dirijo estamos haciendo la cartografía moderna.
y estamos instalando la red geodésica satelital, porque lo que teníamos era una red física de triangulación. Había que montar los equipos en un mulo y subirlo en lo alto de una montaña para medir de una montaña a otra, crear un triángulo y con trigonometría que nos dieron en el bachillerato determinar el área. Y esa área que tenemos se determinó con la cartografía base que se elaboró en el 1954, oigan bien, con triangulación, geodesia, red geodésica de triangulación, y se rectificó en el 1972 cuando se elabora un nuevo mapa, pero fundamentado en la triangulación del 54. Entonces eso ya está caduco. Ahora, con la red geodésica satelital, estamos haciendo las mediciones más exactas. Y cuando terminemos la cartografía de todo el país, nos falta el este, entonces sí ya vamos a tener una georreferenciación exacta del territorio, y entonces ahí es que vamos a verificar cuántos kilómetros cuadrados tenemos, porque hay mucha especulación. Se dice que no son 48.400, sino que son 48.100 y tanto. No hay diferente, pero eso no se fundamenta en la medición más exacta, ¿ok? Que es una cartografía moderna con una red geodésica. Eso todavía no lo podemos hacer porque no hemos terminado el proceso. Pero cuando lo terminemos, evidentemente, eso se va a anunciar con bombos y platillos, ¿no? Bien, ¿cuál es la latitud y la longitud que ocupa la isla? Desde el punto de vista latitudinal, que mide el sur y el norte, desde el Ecuador hacia los polos, nosotros estamos entre 17 y 21 grados de latitud norte. O sea, estamos de 17 a 21 grados al norte del Ecuador, lo que quiere decir que desde el punto de vista de la zona climática estamos en plena zona tropical, porque la zona tropical va desde el Ecuador hasta aproximadamente 33 grados de latitud norte, que es la zona tropical, ¿no? Con una franja ecuatorial y luego tropical. Y de los 33 a los 45, la subtropical, después la templada y la fría. Eso ustedes lo saben bien. Y desde el punto de vista de la longitud, que es de este a oeste, que estamos nosotros al oeste del meridiano cero o de Greenwich, nosotros estamos entre los 18 y 75 grados de latitud o longitud oeste. Estamos al oeste, ¿no? Y evidentemente ahí está medida toda la isla. Entonces, como ustedes ven, esa latitud nos ubica en el trópico, por lo tanto tenemos un clima tropical. Porque aquí una vez hizo una tesis, tesis doctorada, un geógrafo norteamericano, Jim Holder, la hizo en Haití en los años 70 y dijo que estábamos en la zona subtropical. Y todavía muchos textos del bachillerato, ya lo estamos sustituyendo, dicen que nosotros tenemos un clima subtropical porque estamos en la zona subtropical. Eso es incierto. De hecho, el doctor Holder, que nos conocimos en Costa Rica, él se fue a vivir a Costa Rica y yo fui a trabajar y a hacer mi maestría en los 90. Él rectificó a finales de los 80 que fue un error. Pero todavía no se enteraron de eso. Muchos autores seguían hablando del subtropical. Nosotros estamos en la zona tropical con una longitud de 18 a 75 grados hacia este-oeste, con unos 650 kilómetros desde Cabo Engaño hasta Cabo Herois en Haití, ¿no? Esa es la longitud máxima, y de norte a sur
tenemos una latitud de unos 265 kilómetros, que es la zona más ancha que va desde 17 a 20 grados, con un ancho de esa dimensión, 265 kilómetros, que va desde Cabo Beata, en la isla Beata al sur, hasta Cabo Isabela en el norte. ¿Ok? Y ese ancho nos da esa longitud, esa latitud, perdón. Así que ahí tienen todas las mediciones que hoy existen. Nosotros tenemos una isla de costa, una longitud de costa de 1572 kilómetros, de los cuales, eso es interesante que lo sepan, de un 42 a un 45% son playas. Entonces, dentro de esa longitud tenemos esos kilómetros lineales, está claro, que va en esa zona, en eso, esas puntas, ¿no? Como le llaman, que son la zona fronteriza. Entonces, le decía que nosotros, en nuestro país, tenemos esa longitud de playa, 1572, y que de toda esa longitud de playa o área longitudinal, apenas existe de un 42 a un 45 de playa, casi el 50% de la costa. Eso explica la potencialidad que tiene el turismo de sol y playa en este país. Y por eso somos los líderes. Ahora, ¿qué por ciento de esa playa está siendo ofertada al turista con hoteles? No se ha determinado todavía, pero sigue creciendo. Por ejemplo, ahora mismo se acaban de agregar kilómetros de playa en Miche, donde ya el presidente el año pasado emitió el polo turístico número 11, ¿no? Y evidentemente tenemos la línea fronteriza, que tiene una longitud de 288 kilómetros, con 300 y tantas pirámides. Eso también lo estamos trabajando con la Dirección de Asuntos Fronterizos de Cancillería, el Instituto Cartográfico Militar y nosotros estamos haciendo trabajo para verificar y mejorar todas estas mediciones, gracias a la red geodésica, que a través de un convenio con la inmobiliaria, la Fundación Funcor, que son agrónomos que tienen equipo de geodesia, Trimble, que es otra empresa privada, y nosotros estamos haciendo la red geodésica para tener pues mediciones más exactas, y fundamentalmente el hecho de que la geodesia estudia la estructura física del territorio y sus movimientos. ¿Ok? Sus movimientos. ¿Y qué genera los movimientos de esa masa sólida que forma la isla y cada uno de los países? Dos factores. Número uno, la presión de las placas, que lo vamos a ver más adelante. Y número dos, los movimientos sísmicos. Esas son las dos causas que generan que este bloque se mueva. Y se mueve. En el 2010 hubo un terremoto terrible en Haití y generó desplazamiento en el suroeste. Una de las placas que vamos a ver. Y fuimos a medir las pirámides ahí en la zona de Jimaní y hubo una que se movió 2 metros. ¿Oyeron? 2 metros. Entonces la tierra se mueve, aunque lo dudemos. Pero eso es una realidad. Y con esta instalación de esta red geodésica, pues vamos avanzando y actualizando y mejorando todas estas mediciones que tenemos en nuestros países que ocupan la isla. Como ustedes saben, los límites que tenemos en la isla y ambos países
está muy claro ahí en ese mapa de la isla. La isla tiene al norte el Atlántico, al sur el Mar Caribe o de las Antillas. ¿Y por qué se llama Mar Caribe o de las Antillas? Dos nombres. Primero, Mar Caribe porque Colón se enfrentó en ese mar con los taínos y le puso el Mar de los Caribes. De ahí viene el nombre de Mar Caribe. Y Antillas porque cuando se hacen las mediciones y los estudios geológicos, se determinó que en la era secundaria, lo que hoy es las Antillas y el Mar Caribe era un continente que se llamaba la Antillía, y de ahí el nombre de Antillas. ¿Oyeron? Entonces, esos son datos muy importantes que ya son nuevos y hay que conocerlos y que en este libro están. Al este está el canal de la Mona, porque entre Puerto Rico y nosotros hay una isla que está más cerca de nosotros, pero los españoles se la cedieron a Puerto Rico. Y la isla Mona. Y al oeste hay dos canales marinos, que la gente en la geografía tradicional decía Canal del Viento o de Jamaica, decían uno solo. No, el Canal del Viento al noroeste, que nos separa de la isla de Cuba, y en el suroeste el Canal de Jamaica, que separa a Haití de la isla de Jamaica. ¿Ok? Esos son los límites que tiene la isla. El país nada más cambia una de las orientaciones. El país norte Atlántico, sur Caribe, este el Canal de la Mona, y al oeste Haití. Y lo mismo pasa con Haití, ¿no? Al este la frontera dominico-haitiana, al norte Atlántico y al sur Caribe, y al oeste los dos canales. El Canal del Viento, que se llama así porque es un canal estrecho, y hay montañas, como pueden ver, el color marrón, tanto en el extremo de Cuba como de Haití. Entonces, eso genera que los vientos se encajonen y es muy difícil navegar por ahí. Por eso los haitianos no se aventuran a irse a Cuba. No, se van al norte o se vienen a Dominicana. Eso es un fenómeno geográfico, pero fundamentalmente climático. Los vientos, ¿ok? Y sus efectos en el mar. Y el otro de Jamaica, porque ahí está la isla de Jamaica. Pero entre Jamaica y Haití hay una isla que se llama Navassa. Vamos ahora al origen de nuestra isla y del archipiélago y Centroamérica. La geología es parte de la tectónica física de la Tierra, que estudia el origen y la evolución de la Tierra emergida o subacuática. O sea, cuándo se originan, por qué. Y para ello la geología usa la metodología del estudio de la antigüedad de los territorios a través de dos métodos. El método Argón y otros más modernos, que determina la antigüedad de la roca. Y el segundo método para estudiar la antigüedad de los seres fósiles orgánicos, el carbono 14. ¿Ok? Con esos métodos es que la geología ha podido determinar la génesis, el origen de las tierras emergidas, y lo ha dividido en grandes eras y períodos. ¿Ok? Era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria o antropozoica, que es donde nacemos nosotros. Y cada una de esas eras tiene su período. Entonces, en la era secundaria, lo que fue el mar de la Antillía desapareció. Se dieron grandes cataclismos en el globo terráqueo, que desaparecieron muchos continentes, incluyendo la Antillía y la Atlántida. Oyeron que es hoy el mar Atlántico. Y África se dividió en dos. Quedó lo que es África hoy día,
En el sur, en el oeste, perdón, se formó América del Sur. América del Sur tiene tres grandes bloques primarios que se desprendieron de África y que ese continente no se llamaba África, se llamaba el Pangea, que era la unión de todo, ¿no? Y ¿cuáles son esas tierras primarias que hay en Sudamérica? Están ¿cómo se llama? En el sur, la Patagonia. En el noreste está el macizo brasileño, que todos esos grandes macizos primarios hoy son, por su origen primario, depositarios de grandes minerales, como son fundamentalmente los minerales que más millones de años requieren para formarse a través de las presiones y las altas temperaturas. ¿Cuál es el mineral más caro del mundo? Diamante. Los diamantes para formarse requieren mínimo 250 millones de años. Entonces, por eso en esas tierras primarias hay diamantes, hay oro y otros minerales que son muy valorativos. ¿Ok? Entonces, eso es un poco un preámbulo de lo que es la geología. ¿Qué pasa en el arco de las Antillas? Que cuando desaparece el continente de la Antillía, en la era secundaria se inician presiones laterales de dos grandes placas. Yo voy a pasar todo eso porque yo me lo sé y prefiero explicarlo con el mapa. Eso que ustedes tienen ahí es el mapa planimétrico del globo terráqueo, ¿no? ¿Y qué tiene ese mapa? Las placas tectónicas. O sea, en el 1967 se demostró la teoría que elaboró un geofísico alemán, Wegener, en inglés Wegener, en alemán Wegener, la W suena por V. Ese señor en el 1910-11 demostró que las tierras emergidas flotaban sobre un estado semilíquido de la roca. Y que por eso África se desplazó hacia acá y otro se quedó allá. Y él demostró que si tú coges este territorio y encajan perfectamente. Lo que demuestra, ¿verdad?, que estos macizos salieron de aquí y luego se unieron con la cordillera de los Andes, que nace en la era terciaria, ¿no? Esto surgió en la era secundaria. Entonces, un equipo de científicos ingleses, alemanes, en el 1967 elaboraron una nueva teoría geológica que se llama la teoría de las placas tectónicas. Después de muchos estudios, amparados en el análisis de Wegener, demostraron que la estructura física de la roca, incluyendo los fondos marinos y las tierras emergidas, están fraccionadas. Miren, esos puntos suspensivos son las fracciones de la estructura física de la Tierra. Y eso forman placas, o sea, grandes pedazos de la estructura. Y que esas placas flotan sobre las rocas en estado de fusión, que ellos le pusieron el nombre de magma. ¿Ok? O sea, nosotros a miles de kilómetros estamos flotando sobre
unas rocas en estado de fusión, que no es líquido. Es como el bizcocho cuando va al horno, ¿no? Que no está ni líquido ni sólido. Eso se llama el magma, ¿ok? Y esas placas que tienen ahí los nombres, placa pacífica, placa de Cocos en Centroamérica, placa caribeña, que es donde nosotros estamos, la placa norteamericana, la de Nazca, la placa de Escocia, la de la Antártida, somalí, placa africana, placa euroasiática, placa árabe. O sea, existe una gran cantidad de placas que ustedes la tienen ahí en ese mapa de las placas tectónicas. Entonces, esas placas se mueven en diferentes direcciones porque flotan en el mar. Claro, ese movimiento es de centímetros cada 10.000 años, cada millón. No podemos visualizar eso porque la geología, la unidad de medida es el millón de años. ¿Ok? Y nosotros la unidad de medida es un añito. Entonces, jamás que nos comparemos. Entonces, esas placas se mueven. Como les dije ahorita, la Tierra se mueve. Y aquí en la región nuestra, la placa del norteamericana se desplaza hacia el sur. Por lo tanto, nos presiona. Y el grande se come al chiquito. Y la de Cocos se desplaza hacia el este. Lo que quiere decir que esa placa caribeña nuestra está siendo desplazada a partir de los millones de años. ¿Ok? Entonces, mírenla ahí. Esa es nuestra placa del Caribe, que es como un huevo que cubre las Antillas, cubre Centroamérica y el norte de Sudamérica. Entonces, en el primer periodo de la era secundaria, el Jurásico, las presiones empezaron a generar arrugamientos de la Tierra, o sea, plegamiento de la placa del Caribe, porque está siendo presionada de ambas partes. O sea, es como el sándwich, ¿no? Lo que se le pone en el centro. Y entonces, en el Jurásico, se genera esta primera línea de plegamiento. O sea, una línea de plegamiento es cuando usted arruga la tierra, que es como plástica, se plastifica, entonces se forma una cadena de montaña. ¿Ok? Eso se llaman plegamientos orogénicos. ¿De dónde viene orogénico? Viene de orogénesis. Es una palabra griega que quiere decir montaña. Ustedes dirán, oro, montaña, pero es lo que yo uso de valor, ¿no? El mineral de valor. Lo que pasa es que los griegos encontraron ese metal en las montañas. Entonces le pusieron el metal de la montaña. ¿Ok? Oro, pero eso no se llama oro. Eso se llama químicamente AU. Todos lo sabemos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta fue la primera línea de plegamiento que generó la montaña del occidente de Cuba. Son las más antiguas. Por eso cuando usted va a Cuba y lo llevan a Viñales, que es un centro turístico famoso, hay un corte a la montaña donde hicieron un mural con dinosaurios. ¿Por qué? Porque fue en el Jurásico que existieron los dinosaurios y desaparecieron en el Cretácico por cataclismo tectónico. Entonces, en Cuba sí hay restos de dinosaurios. ¿Ok? Porque esas montañas que están en el extremo oeste de Cuba existieron en el Jurásico y ahí había esos animales superiores. Eso fue en el Jurásico. Luego, en el Cretácico, que es el segundo periodo de la era secundaria, se da el segundo plegamiento orogénico, que forma, como pueden ver, la Sierra Maestra de Cuba, nuestra cordillera central,
la oriental, Yamasá, y continúa, miren bien, hacia el arco antillano, donde a partir del Cretácico empiezan a nacer montañas, pero volcanes fundamentalmente. ¿Por qué? Porque cuando se arruga la tierra, ¿qué pasa? Se hacen grandes fisuras y el magma sube. Y cuando el magma sube, ¿qué produce? Lava. Y la lava los volcanes. O se enfría y no forman ningún volcán. De manera que ese es el origen de los volcanes, ¿no? Es cuando sale la lava. Ahora, ¿dónde hay volcanes? Donde hay tierras jóvenes que están siendo fraccionadas, están siendo fisuradas y el magma sale por ahí. Nosotros tuvimos actividad volcánica en nuestra cordillera central. Mucha actividad volcánica. Y cuando el padre Las Casas recorrió el suroeste, vio un volcán que echaba fumarola y fue a él. Eso está al norte de las Matas de Farfán. Cuando estudié geología con el geólogo Gastón Elanzo, italiano, fuimos allá. ¿Y qué encontramos? Primero, un redondel donde estaba el cráter. Y segundo, encontramos mucha piedra poma, piedra pomi, la que ustedes usan para quitarse la cachaza, para hablar en idioma franco. La piedra pomi, para los que no lo saben, es la espuma solidificada de la lava volcánica. Eso es piedra pomi. Inclusive, oigan bien, en los años 70 tuvimos un equipo de científicos japoneses que vinieron a estudiar la potencialidad geotérmica del país. ¿Y saben dónde hay la mayor concentración geotérmica, no, del magma? En Valle Nuevo. Y en Valle Nuevo fuimos a estudiarlo. Hay mucha ceniza volcánica. Razón por la cual le cuesta que crezca el pino. Entonces, esos japoneses le demostraron a lo que era la dirección de parque en aquella época que los pinos no crecían porque los sembraban sobre la ceniza volcánica. Por lo tanto, no había suelo y no podían crecer. Miren qué interesante. Y finalmente, bueno, la primera línea sale de Yucatán, la segunda sale de Belice y la tercera sale de la frontera entre Honduras y Nicaragua. Esa tercera ya viene en la era terciaria, o sea, muchos millones de años más, y entonces forma la orogénesis, acuérdense, oro, montaña, de Jamaica y del suroeste de Haití y de nosotros. Sierra del Bauruco, Sierra de Neiva. Ese es el proceso en que se dan los primeros levantamientos orogénicos de montaña en el Caribe, como pueden ver. Y las tres se unen y siguen hacia las Antillas Menores. Por eso en las Antillas Menores hay actividad volcánica, porque hay orogénesis reciente. ¿Ok? Nosotros desapareció y los volcanes están dormidos. Porque desde el punto de vista de la vulcanología, que es una ciencia hoy día, no se puede decir que un volcán que existió hace millones de años no va a volver a generar erupción. ¿Ok? Para que lo sepan. Entonces, esta tercera línea de plegamiento curva aquí en el procurrente de Barahona y viene y forma la cordillera de Perijá, que es el límite político entre Venezuela y Colombia. Y la 1 y la 2 forman lo que se llama la cordillera costanera de Venezuela y que ambas se unen y forman la cordillera de los Andes. Para que vean que la cordillera de los Andes tiene su origen en las líneas de plegamiento del arco de las Antillas. O sea, así es la geología, pero también todo el sistema montañoso u orogénico de Centroamérica
es formado por las tres líneas de plegamiento o dos de las líneas de plegamiento, de manera que desde el punto de vista geológico hay una relación estrecha entre el origen del istmo centroamericano, el arco de las Antillas, el norte de Sudamérica y la cordillera de los Andes, que nace en la era terciaria, que fue precisamente donde se dieron esa última línea de plegamiento. Cuando se inicia el proceso de las líneas de plegamiento, ¿qué fue lo primero que tuvimos? Tuvimos en nuestra isla, como lo pueden apreciar ahí, el eje central, que fue del Cretácico, de la segunda línea de plegamiento, la parte sur de la cordillera central, y en la tercera línea de plegamiento, Bauruco y Neiva, y Procurrente Barahona, y la península de Samaná, que es esto. Era una isla aparte, y que se unen ya en el terciario, mírenlo ahí, se forma un canal marino cuando se dan las tres líneas de plegamiento, Jurásico, Cretácico y Terciario, y entonces surge la septentrional con la península de Samaná, miren que se fue acercando y tomando forma todo lo que es la zona central y oriental de la isla y toda la zona suroeste. Eso fue nuestra isla en el Cretácico, primero periodo del Cretácico, Eoceno, Oligoceno. ¿Ok? Entonces, nuestra isla eran 4 islas. 1, 2, 3 y 4. Eso fue la forma de nuestra isla en los dos primeros periodos de la era terciaria. En esa era terciaria fue que se dan los tectonismos geológicos que generan los canales marinos, que hoy es el Valle del Cibao, y los canales marinos, que hoy es la hoya de Enriquillo, porque está bajo el nivel del mar, es una hoya, no es un valle. Eso es un error, le llaman Valle de Neiva, es un error garrafal. ¿Ok? Y la parte de Haití, que ellos le llaman el quil de sac, o sea, traducido al español, el culo del saco, ¿no? Que es la parte de abajo del saco. Entonces, eso que ustedes tienen ahí es la isla ya en la era cuaternaria. ¿Por qué? Porque, como le dije, en la era terciaria se forman esos canales marinos por tectonismo. Pero en la era cuaternaria, en el primer periodo pleistoceno y el que estamos viviendo ahora, que es el holoceno, hubo tranquilidad en el Caribe y eso generó que se formara gran cantidad de corales marinos. Esos corales marinos se fueron levantando fundamentalmente por sedimento de los ríos. Y la isla entonces adquirió esa forma actual con llanuras costeras todo alrededor y evidentemente con valles en la parte interior. Como esa isla se formó por 3 líneas de plegamiento, evidentemente entre una línea de plegamiento y otra hay zonas hundidas, que fueron los canales marinos, que hoy son o valles o hoya. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que esa dinámica tectónica de nuestra isla genera líneas de placa, líneas de falla, ¿ok? Que entre una orogénesis, llámese montaña, y otra hay un hundimiento. Entonces, ese hundimiento tiene
en ambos límites montaña, y ahí están las líneas de falla que separan los valles y la hoya de las montañas. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, nuestra isla tiene una dinámica tectónica muy grande. ¿Por qué? Porque tiene 14 líneas de falla que cubren prácticamente gran parte de la isla. 14, ahí la tiene. La Hispaniola Norte, que es la número 1, que separa la placa del Atlántico de nosotros, y que en la zona de Puerto Rico tiene la segunda fosa más profunda del mundo, que originalmente se llamó la fosa de Milwaukee y que hoy se llama la fosa de Puerto Rico. Milwaukee porque fue un barco que midió, ¿ok? Que midió la profundidad. Y las otras, la dos es la del Camus, que es pequeña, muy activa por la presión y que fue la que generó el último sismo en Puerto Plata, que hubo mucha destrucción. ¿Ok? La número 3, la septentrional, que es la que está entre la cordillera y el Valle del Cibao, que es la más activa de todas las placas y que de todas las fallas. Esa fue la que generó la destrucción del primer Santiago de América, 1563, y la Vega Vieja. ¿Ok? O sea, y déjenme decirle, eso no le toca a meteorología, eso le toca a minería, le toca a los organismos que tienen que ver, a NAMAR y todo eso. Déjenme decirle que muchas ciudades pobladas están construidas sobre esa línea de falla o en los bordes. Está claro, Santiago, y por ejemplo ahora están construyendo en Gurabo casas multimillonarias. Y esos pueblos que siguen al este y al noreste de Santiago están sobre línea de falla. Y los ingenieros estructuralistas especializados en esto lo dicen. Hubo un santiaguero que murió que vivía diciéndole: señores, no construyan en esa línea de falla, que cuando venga un gran terremoto como el del 1563 o el del 1946 que destruyó Matancita, no se quejen, porque va a haber grandes muertes. Claro, siempre y cuando obra pública construya o permita construcciones antisísmicas. Porque en Japón, Sudamérica, hay terremotos de 7 y 8 y no se caen las construcciones, porque hay solución. Entonces, así seguimos. La número 4 es la Hispaniola, que está al norte de la cordillera central, o sea, limita con el Valle del Cibao. La número 5 es la Guásara, que viene de Haití y que separa el eje central de la cordillera con la famosa sierra que le llaman en el Cibao a un altiplano que se levantó en la era terciaria y se unió a la cordillera. Que ustedes van ahí es como ondulada, ¿no? Donde está Jánico, Sajoma, El Rubio, todos esos pueblos que están en esa zona. Esa es la famosa línea de falla de la Guásara. Está la de Bonao, que es la número 6, que es pequeña, pero que está ahí en esa zona donde está la sierra de Yamasá, la zona minera, ¿no? La número 7 es la de Atillo, Atillo de esa zona ahí entre Cotuí y Bonao. La número 8 es la de San Juan Restauración, como ustedes pueden apreciar, está en la cordillera central. La 9 son los Pozos San Juan, que limita la cordillera central con el Valle de San Juan. La número 10 está la de Neiva,
que, como pueden ver, viene de la bahía de Puerto Príncipe, pasa por la bahía de Neiva y continúa al sur del Mar Caribe. Esa número... Terremoto del 2010. Correcto. Esa fue la que generó el terremoto de Haití, que tiene en Haití otro nombre. ¿Ok? Esa es la número 10. La número 11 es la de Enriquillo Plant Garden, o sea, la plantación Garden, que cubre todo la península suroeste o de Tiburón de Haití, y que se une con la número 12, que es la del Cercado, que está entre los valles intramontanos de la Sierra de Neiva, Hondo Valle, El Cercado y Vallejuelo. Esos valles intramontanos tienen una línea de falla que le llaman El Cercado por el poblado. La número 13, Higüey Yabón, que es pequeña, está en la planicie del Caribe y que no es muy activa. Y la 14 es la Trinchera de los Muertos, que sí es activa, se une con la 11 y pasa al sur del Mar Caribe, y cada rato hay, o sea, después es la más activa en términos de microsismos, porque no pasan de 4 o 5. De manera que esas son las 14 principales líneas de plegamiento. Pero de esas primarias surgen cientos de secundarias y terciarias. O sea que si ustedes ven el mapa de la isla y del país, de la línea de falla secundaria y terciaria, este país está lleno de líneas de falla. Eso es una realidad. Entonces, conocido el origen geológico y la tectónica de la isla y del país, entonces vamos a centrarnos en nuestro país con la geomorfología. La geomorfología no es más que la estructura física de nuestro relieve, que originalmente, como lo ven ahí entre paréntesis, se llamaba relieve y le decían el relieve físico del país. Eso es un término caduco que desde el punto de vista de la semántica geográfica no se usa, porque las regiones naturales o físicas, como le llamaban, físico es todo. Esto es físico, la taza, todo es físico. Por lo tanto, ese término está en desuso. Y el que se usa es geomorfología, que es una palabra compleja de geografía y morfología forma, que es la forma del relieve terrestre, y que eso se empezó a usar aquí en los años 60, cuando se hace el estudio de reconocimiento de los recursos naturales por la OEA, publicado en el 67, donde viene un geomorfólogo peruano con el que tuve el honor de trabajar y que murió en un accidente aquí, estudiando la forma del relieve nuestro. Claro, él cometió, por desconocimiento de la geografía, de que las regiones geomorfológicas de la subdividió. Por ejemplo, el Valle del Cibao, él lo subdividió, la cordillera central. Y el ingeniero Hungría se dedicó a hacer eso, rectificaciones, cambio de nombre. Y quien les habla duró 35 años recorriendo el país, estudiando la forma. Y en este libro nuestro consideramos que estas son las verdaderas regiones geomorfológicas del país, integradas por 11 sistemas montañosos, que son la cordillera central, que sí es una cordillera desde el punto de vista geomorfológico, la septentrional o Sierra de Montecristi, porque es una sierra, no es una cordillera desde el punto de vista geomorfológico. Ahora, desde los españoles le llamaron septentrional, entonces usted le va a quitar el nombre. Tradiciones predominan a través de la historia. Y si no, váyanse a Moca y digan, ¿dónde queda José Contreras? Ah, Villatrina. Trujillo era enemigo
de Horacio Vázquez. Horacio Vázquez construye esa villa cafetalera y le puso el nombre de su esposa, Villa Trina. Pero cuando Trujillo vino, enemigo de Horacio Vázquez, le puso José Contreras. Nadie lo conoce. Balaguer viene en el 66 y le quita el nombre a una ciudad donde precisamente él nació. Y nadie le llama Villa Bisonó. ¿Cómo le llaman? Navarrete. ¿Está claro? Entonces la tradición cultural lingüística dice que no le quite un nombre a algo que se creó hace tiempo, sino que le agrega el nombre real y usted lo explica. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros hemos hecho con la septentrional y la oriental o Sierra del Ceibo. Exacto, eso no es una cordillera. Y luego está la Sierra de Samaná, que cubre toda la península, la de Yamasá, que es la minera por excelencia, porque es cretácica. Martín García, que vamos a explicar que esa se forma por una separación de Neiva, la de Neiva, Bauruco, que sí son sierras, y luego vienen tres regiones cárcica o caliza, eminentemente caliza. Entonces, eso reciben el nombre de regiones cárcicas y una se llama Los Haitises, otra el promontorio de Cabrera y otra el procurrente de Barahona, que históricamente se le ha llamado península de Barahona. Eso no es una península y se lo vamos a demostrar ahorita. Especialmente ustedes los meteorólogos, cuando hablan de la dirección de los ciclones y las tormentas, dicen península sur de Barahona. Eso es un error grave. Cambien eso, por favor. Cambien eso. Después, esos son los 11 sistemas montañosos. Después están los llanos costeros del Atlántico, que son 4. Baja Bonico, Puerto Plata, Yásica y Nagua Boa, porque están unidos por 2 ríos. Los llanos costeros de Sabana de la Mar y Miche, que también están unidos. Llano costero suroriental o del Caribe, que es donde estamos. El llano costero o plena de Asua. Los españoles pusieron plena. ¿Qué es una plena en el lenguaje colonial? Es una canción larga que no tiene fin. Puerto Rico. Entonces ellos vieron desde el mar que ese llano era inmenso. Se equivocaron. Pero le pusieron así y le mantenemos el nombre. Luego vienen los valles, Valle de Cibao, San Juan, Villa Altagracia y Bonao. Aquí hay solo 4 valles. ¿Por qué entonces el Valle de Neiva? Porque es una olla o depresión tectónica que está bajo el nivel del mar. Lo vamos a explicar ahorita. ¿Ok? Y después está el mayor número de valles que erróneamente le llamamos valles, pero son valles intramontanos. ¿Qué son los valles intramontanos? Los que se encuentran en un solo sistema montañoso. Los 4 valles que explicamos están entre 2 sistemas montañosos. Eso sí es valle. Pero los que están dentro de un sistema montañoso se llaman intramontanos, que son un montón. La cordillera central tiene Jarabacoa, Constanza, Tirreo, Rancho Arriba, San José de Ocoa, Catana Matías, que está al norte de las matas de Farfán, Río Limpio, que está donde nace el río Artibonito, el Bao, que está detrás de la Pelona, el Tetero, que está al este del Pico Duarte, el Macutico, que está al sur, detrás de la Pelona, hacia San Juan, que es el más alto de todos. Tiene 2.004 metros sobre el nivel del mar. Esos son los más grandes, pero después hay microvalles que no los citamos porque son muchos. Están los valles intramontanos de la Sierra de Neiva, que son 5, Vallejuelo, El Cercado, Hondo Valle, Los Pinos del Edén y el Guayabal, que están al sur. Los otros 3 están en el centro, ¿no? Los valles intramontanos de la Sierra del Bauruco, que son 3, Puerto Escondido, Polo de Barahona y La Guásara. Esos son los 3. Y están los de... Y final está,
la región geomorfológica número 23, que es la hoya del lago Enriquillo, que, como le dije, es una hoya, no es un valle. Y lo vamos a explicar. Luego tenemos islas y cayos, la isla Saona, ahí tienen la dimensión, Alete, que está en territorio de la provincia de Altagracia, pero pertenece a la Romana. Son las cosas de Trujillo, que hacía Trujillo. La Beata, que está al suroeste, pertenece a Pedernales. Cabritos, que está en el lago Enriquillo. Catalina, en el sureste, está al noreste de la Saona. Eso es un callo, pero le pusieron isla. ¿Qué vamos a hacer? Altobelo, que está al sur de la Beata, que es la cima de una montaña subacuática. Está la Chiquita o Alvarita en el lago Enriquillo, que cuando se llena desaparecen. La islita en el lago Enriquillo. Está la Catalinita, como le dije, que está ahí cerca de ¿cómo se llama? La Saona. Y están los cayos, la callería, que tenemos los cayos de la bahía de Samaná, Cayo Levantado, el Calvario, la Vigía, Arena y Chico. Luego están los del litoral norte de la península de Samaná, Cana, Limón, Ballenas y Jackson. Están los cayos de Montecristi, donde tenemos los 7 hermanos. Está claro, Arena, se me fue. Está el cayo Arena, Tercero, Rata, Los Muertos, Monte Grande, Monte Chico y Tororú. Y en Montecristi, evidentemente, está Cayo Cabras, que está frente al Morro, ¿no? La isla Saona tiene 2 cayos. Pero bueno, tiene 2 cayos, que es Ratón y el Cayito, que están al noreste. Y Pedernales tiene 2 cayos, Los Frailes y Piedra Negra. Evidentemente, esos cayos no aparecen en este mapa, porque este mapa no tiene una escala lo suficientemente grande para que la podamos ver. Pero todas esas más de 40 regiones geomorfológicas están aquí en ese mapa. Es un mapa hecho a relieve. Logré que me lo hicieran en Costa Rica. Lo tengo allá en la oficina. Y que ese mapa es el resultado de 35 años de estudio de nuestra geografía. ¿Ok? Lo hice planimétrico y en Costa Rica me lo hicieron altimétrico. Entonces ustedes pueden ver todo lo que yo expliqué está ahí. Cordillera Central, Septentrional y Oriental. Ahí están las 3 cordilleras, las 5 sierras: Samaná, Yamasá, Martín García, que pertenecía a Neiva, por una falla tectónica que forma la hoya de Enriquillo, se separó Neiva y Bauru. Esas son las 5 sierras. Regiones cálcicas, los Haití se unen. Promontorio de Cabrera, ya separado, 2, y Procurrente de Barahona, que se llama Procurrente porque es una formación que sale al sur de Bauruco. Miren que Bauruco no se escribe con H intercalada. ¿Ok? Eso fue un error gramatical de los españoles, porque oían a los taínos que decían Bauruco. Y la palabra J en el español antiguo se escribía como H. Lo mismo pasa con Jaina. Oían que los indios decían el río Jaina. Era Jaina con J de jodido, no con H, porque la H, repito, era la forma en que se escribía en la época colonial la J en el español antiguo. Entonces, todos esos errores están corregidos en ese libro que está aquí en la biblioteca. ¿Ok? Está corregido. Entonces,
¿Por qué procurrente? Porque son terrazas marinas que procurren o penetran hacia el mar. Y en el libro están las fotos, donde usted puede apreciar y demostrar esa realidad. Esas son entonces los 11 sistemas montañosos. Después vienen los llanos costeros del Atlántico, que están separados por estribaciones de la septentrional que penetran al mar. Baja Bonico por el río del mismo nombre, Puerto Plata, Yásica y Naguaboma. Vienen desde cerca de Montecristi hasta la península de Samaná. Esos 4 llanos costeros. Aquí están los de Sabana de la Mar y Miche, que se separan por estas estribaciones. Esta es la mayor llanura del país, que viene desde el número de Azo hasta Cabo Engaño, y que hay un error también, y que ustedes en meteorología lo usan mucho. Dicen el valle o llanura de Baní. Eso es parte, mírenlo ahí. No hay una división, eso es una continuidad. Por lo tanto, es la llanura costera suroriental o del Caribe en la zona de la península de la provincia de Peravia. No cometamos esos errores, porque ya están corregidos. Entonces, esos son los 4 llanos costeros. Perdón, falta el número 4, que es el llano costero o plena de Azo, que es este que está aquí, ¿no? Y entonces vienen los valles. Valle del Cibao, que tiene una divisoria de agua en el monumento a Santiago, que tiene la parte oriental que se llama Valle del Cibao Oriental de la Vega Real o del Yuna, que es el río Yuna que lo drena. Y la que está en la línea noroeste, Valle del Yaque del Norte, porque es el Yaque del Norte que lo drena. Pero es un solo valle. El Valle de San Juan, que miren que se ve un poco amarillo y marrón, porque es un valle alto. O sea, cuando se hundió, no se hundió totalmente. Y está entre 500 y 550 metros sobre el nivel del mar. Por eso es fresco, ¿no? En esta época. Valle de Villa Altagracia, mírenlo aquí, que es largo y estrecho, que se forma por fallamiento de Yamasá con la central, y el de Bonao. Esos son los 4 valles que tenemos. Y después están los valles intramontanos, que no se aprecian por la escala. Son valles que no llegan ni a 30 kilómetros cuadrados. Entonces no pueden aparecer aquí en esta, pero en el libro sí están localizados todos esos valles intramontanos. Y después están las islas, ¿no? La Saona, la isla Beata, la Catalinita, que está por aquí, no se ve, muy, muy pequeña. La isla Cabrito, la Altobelo, que está aquí, la que está en el lago Enriquillo, que solo se ve una, las 2 chiquitas están aquí. Son las islas y los cayos, que tampoco se ven, pero lo tienen ustedes localizados. De manera que esa es la forma del relieve de nuestro territorio. ¿Ok? Y en el libro están descritas cada una de esas regiones geomorfológicas. ¿Ok? Tenemos que nuestro clima es tropical. Nosotros no estamos en la zona subtropical. ¿Está claro? Es tropical porque estamos entre 17 y 21 grados de latitud norte. Y que ese clima tropical tiene 4 microclimas. O sea, 4 diferenciaciones. ¿Y qué genera el clima y los microclimas? Lo que ustedes estudian como fenómenos meteorológicos. Y son los vientos, las montañas que forman, ustedes lo saben, sotavento y barlovento, los frentes polares, que son los que generan los famosos frentes fríos. Con el cambio climático llegaron 30 y pico, el último llegó antes de ayer, ¿no? Que son
fenómenos que generan cambios en la temperatura, en la pluviometría, los ciclones, los vientos marinos, el terral y evidentemente la insularidad. Somos una isla relativamente estrecha, 200 y pico de kilómetros de ancho. Entonces, esas variantes climáticas son responsables en gran medida de la diversidad biológica de nuestro país. O sea, nosotros con altitud de 45 metros bajo el nivel del mar a 3.101, que es la última medición al Pico Duarte, tenemos 9 zonas de vida, 9 zonas de vida de 16, 17 que hay en el mundo. Oigan bien, 9, por eso cada zona de vida tiene un ecosistema diferente. De ahí la gran diversidad biológica. Más del 36% de nuestro territorio tiene variaciones de flora y fauna. Eso lo hace tan rico. Y evidentemente, como vieron, esas variaciones son determinadas por la lluvia de los alisios, frentes polares, ciclones, por la insularidad, por el fenómeno de sotavento y barlovento, y otros fenómenos meteorológicos que ustedes son los expertos en eso. Entonces, esa diversidad de nuestro territorio con este clima tropical se diferencia con los microclimas, que son las diferenciaciones que generan la altura, los vientos, etcétera, etcétera, y que eso ustedes le llaman fenómenos meteorológicos. ¿Está claro? Esos fenómenos meteorológicos entonces generan los 3 microclimas del país. Ahí por ahí yo vi un libro que tenía como 20. Son 3. El tropical húmedo de bosque, que le dice cuáles son los elementos que determinan ese ecosistema del tropical húmedo de bosque. La temperatura media anual, la pluviometría, y encontrarse en la zona de barlovento, que es la zona de la montaña donde chocan los alisios y generan las mayores pluviometría. Y ahí tienen en cuáles zonas de los sistemas montañosos es donde se dan ese microclima. O sea, porque un microclima te genera un ecosistema, que es el tropical húmedo de bosque. Luego el tropical húmedo de sabana, que ya la pluviometría disminuye. Aquella es mínimo 1200. Esta es máximo 1200. Entre 900. Entonces, esa pluviometría con esas temperaturas te generan los ecosistemas de la famosa gramíneas, caña de azúcar, pasto de ganado, que es el típico bosque de sabana, ¿ok? O el ecosistema de sabana, que lo tenemos en todas las llanuras de nuestro territorio. Después está el seco estepario, que es el tercero, que las máximas son 900. Ustedes saben que esa máxima de pluviometría, ¿qué es lo que van a generar? Un ecosistema del bosque seco o espinoso. ¿Ok? Y que eso se encuentra donde a sotavento, la parte de la montaña donde los vientos llegan secos. Y que ahí está el suroeste y el noroeste con pequeños bolsones en otras redes. Finalmente, el cuarto microclima, que ese es el que más conflicto ha generado en la historia de la geografía, porque muchísimos autores, con lo que yo estudié, le llamaban templado húmedo. Señores, ¿cómo van a hablar de un microclima templado en una zona tropical? Eso es un absurdo. Desde el punto de vista de la semántica y del punto de vista de la latitud, que es lo que genera la zona climática, eso es un absurdo. Entonces, el término real es altitudinal o de montaña. ¿Por qué? Porque ustedes los climatólogos demostraron que en los sistemas montañosos, por cada 180 metros que subimos, la temperatura disminuye 1 grado centígrado.
Y eso ustedes, los físicos, los meteorólogos, le llaman gradiente termométrico vertical. ¿Ok? Y si nosotros estamos hablando de que el Pico Duarte tiene más de 3.000 metros, ¿qué usted hace? La temperatura media del país, ¿cuál es? General, 25 grados. Entonces, usted divide los 25 grados entre 180 metros, ¿y qué le va a dar? La temperatura media anual de ese lugar. Usted divide el gradiente termométrico, que es la constante en matemática, entre los 1.200 metros de Constanza. Esa es la altura de Constanza. ¿Qué le va a dar? 18 grados centígrados. Las matemáticas no se equivocan, nosotros sí nos equivocamos, pero las matemáticas no. Entonces, esa es la forma como usted determinar la temperatura media anual de un lugar en función de la altura. Ya no hay que llevar GPS ni nada de eso, porque ya en los teléfonos inteligentes el GPS está integrado si usted lo baja gratuitamente. ¿Ok? Entonces yo ando con mi GPS en mi celular inteligente y yo voy midiendo la temperatura, las alturas de todo. Eso es lo que hoy día, de acuerdo a mi estudio de más de 35 años, que yo he estado estudiando nuestra geografía, climatología. Claro, yo estudié climatología, pero yo vine aquí cuando era estudiante a hacer el curso base de meteorología. Entonces, esa es la realidad de nuestro clima y nuestro microclima, que este mapa se lo elaboré a Edu Progreso. Es el primer mapa climático del país, porque los que elaboran otros textos tienen, como le dije, un montón de microclimas. Y no le llaman microclima, le llaman clima tropical de bosque. O sea, ese está evidentemente en el libro que ustedes tienen en la biblioteca, y ustedes tienen ahí que el color verde son los territorios donde está el microclima tropical húmedo de bosque. Claro, los alisios generan la mayor lluvia, y en el norte los frentes fríos o frentes polares. Y aquí el alisio del suroeste. Luego, este son las llanuras y los valles donde se dan las gramíneas, tropical húmedo de sabana, en la línea noroeste y en el suroeste el seco estepario, y este marrón, ya más intenso, es el altitudinal o de montaña. ¿Dónde se da? A partir de los 500 metros de altura. ¿Ok? Usted divide 500 entre 180 y le va a dar una diferencia de varios grados de temperatura. Por ejemplo, Jarabacoa, a 502 metros, tiene una media anual de 22 grados centígrados. Eso es altitudinal o de montaña. Constanza, 1.200, 18 grados de temperatura media anual. Entonces ahí es donde encontramos. O sea que ese mapa que ustedes van a encontrar es el primero que se hace de el clima con los microclimas en función de esas mediciones meteorológicas y climatológicas que se han establecido modernamente por un servidor. Están la hidrografía, que son las cuencas, existen las cuencas marinas, está formada por mares y océanos, está la del mar del Caribe de las Antillas, que esa cuenca hidrográfica, como ustedes ven ahí, pertenece una parte al país. El mar territorial, 200 metros. ¿Está claro? Y las, ¿cómo se llama? Las funciones del mar. Ya ustedes ven que se están explorando petróleo, se pesca, nos roban nuestros recursos pesqueros, barcos pesqueros que vienen de otro lado, pero la cuenca marina ya hay que medirla. Nosotros ahora, cuando terminemos de la cartografía, vamos a agregar
los kilómetros cuadrados que nos tocan del Mar Caribe y del Atlántico. Entonces, nuestro territorio es mucho más grande que lo que se nos ha enseñado. Eso es lo que vamos a hacer con estas mediciones nuevas. Y está la cuenca del Atlántico, que, como ven, cubre nuestro mar territorial y el uso que le damos a esa cuenca. Ahí tenemos una parte baja que es de la Navidad y del Atlántico, que son los territorios submarinos que tienen menos de 200 metros. Eso es nuestro. Y no los usan y nosotros no lo usamos porque no tenemos un desarrollo de una economía marina. Entonces ya eso con Anamar se está integrando a nuestro territorio, como en todos los países del mundo. Cuando le dan el área territorial, le dicen tanto de tierra firme y tanto de mar territorial, ¿no? Nosotros ya vamos a empezar en el instituto, estamos haciendo esto. Y tenemos las cuencas fluviales o de río, el nombre es fluvial, que tenemos 4 principales. Yaque del Norte, Yaque del Sur, tenemos Altibonito y el Yuna. Esas son nuestras 4 principales cuencas. Pero además tenemos cuencas menores que están en el litoral norte. Ahí tienen los ríos Dajabón, Bajabonico, Yaque del Norte. En el litoral sur, Pedernales, Yaque del Sur, Ocoa, Nizao. Y en el litoral sureste, Osama, Iguamo, Sopo. Esos son nuestras principales cuencas hidrográficas. ¿Qué son cuencas fluviales o de río? Las que nacen y mueren en el mar o en lagos y lagunas. Esas son cuencas. Las que se le entran a esas son subcuencas. ¿Ok? Y las cuencas marinas ya se le explica. Después tenemos lagos sin lagunas, que también son cuencas hidrográficas, lacustres y lagunar, Lago Enriquillo, Cabral Rincón, Laguna de Oviedo, Laguna Redondo, Laguna del Limón. Y este es el mapa de las cuencas hidrográficas marinas y terrestres. Por ejemplo, las principales son Yaque del Norte, por extensión territorial, está marrón, Yuna está verde, Yaque del Sur está morada y está amarilla Altibonito, que compartimos con Haití, que nosotros tenemos menos territorio. Y después ya más pequeñas están las cuencas menores, Osama, Nizao, todas esas, que aunque son menores, no dejan de ser importantes, porque esta que está entre San Cristóbal y nosotros, la cuenca del río Nizao, desde el punto de vista económico y estratégico, es la más importante del país. Tiene 4 presas, tiene el acueducto de Santo Domingo, acueducto del suroeste, y produce hidroeléctrica. Esa es la cuenca que tenemos que cuidar y que tenemos que proteger, porque es la que cumple una función importante en el líquido vital. Entonces, ese mapa está en el libro también. Ustedes lo tienen, pueden consultarlo, pueden usarlo. Están las áreas protegidas. Nuestro país tiene más de 100 áreas protegidas. Y eso significa el 25% de nuestro territorio. Se siguen creando. Este año el presidente creó un nuevo parque, Loma Miranda. De manera que eso sigue creciendo. Y nosotros somos de los países que tenemos una de las mayores áreas de protección de nuestro territorio. Eso es importante, porque la mayoría de esas áreas están en zonas donde nacen ríos. Y si no hay agua, no hay vida. ¿Ok? Entonces, eso es una de las mejores políticas
que los gobiernos de los años 50 con Trujillo han estado asumiendo, ¿no?, como política de protección de la biodiversidad, de los recursos naturales, del recurso agua. Y se crea una dirección de parque y posteriormente un ministerio del ambiente que protege esto a través de 6 categorías de manejo. Categoría 1, que son las áreas de protección estricta, que son las reservas científicas y los santuarios marinos, son unas 9. La categoría 2, los parques nacionales, que son más de 20 ya, con el último que se creó. La categoría 3, que son los monumentos naturales y monumentos culturales, como las ruinas de la Isabela, de la Vega, Santiago Viejo. Son 31 categorías. La categoría 4, que son las áreas de manejo de hábitat y especies, que son refugios de vida silvestre, y que tenemos 19 categorías. La categoría 5 son las reservas naturales, que, como ustedes ven, las reservas naturales son las reservas forestales, el bosque modelo y reserva privada, que es la protección de las nacientes de aguas en los sistemas montañosos. Y que tenemos unas 8 categorías. Hay privadas, ¿no? Gente que ha creado bosque de protección. Y finalmente la categoría 6, que son los paisajes protegidos, son las famosas vías panorámicas, el corredor ecológico que hay en la costa de Barahona, en la Constanza, Jarabacoa, y las áreas nacionales de recreo. Todo esto está reflejado en ese mapa, el mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que, como ustedes ven ahí, tiene diferentes colores en función de la categoría de manejo. Eso es una de las cosas de política más importantes, y que este instituto, ya no dirección, juega un papel extraordinario, porque además de ustedes establecer los portes meteorológicos, ustedes tienen que, como instituto, tienen que investigar. Y una de las cosas que tienen que investigar es el comportamiento del clima y la meteorología en función del cambio climático. ¿Ok? Eso es una de las investigaciones que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si el cambio climático está cambiando los periodos y los índices pluviométricos, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque va a reducir la pluviometría en algunas zonas y los ríos van a desaparecer. Y si no hay agua, no hay vida. ¿Ok? Entonces, cuando se le da categoría de instituto, es para que no solamente establezca mediciones meteorológicas y climatológicas, sino que haga investigación en función del papel que le da esa ley que se crea. ¿Ok? Entonces ahí ustedes tienen que jugar un papel importante. Nuestra población está dividida en grupos étnicos. Primero los indígenas, que fueron 6 grupos que llegaron, 6 oleadas migratorias de la cuenca del río Orinoco en Sudamérica: Guanajatabelle, Siboney, Ineri, Taíno, y Ciguayos o Caribe, y que eso se determinó a través de los estudios de la arqueología y la antropología. Está el poblamiento colonial, que fueron los españoles, que llegaron primero de la península y después de las Islas Canarias. Por eso nosotros, la mayoría de los que tenemos descendencia blancoide, es de origen canario, porque los peninsulares se fueron a México, a Perú, a buscar oro, y entonces por cada 6 esclavos había un español. Entonces eso era preocupante, porque iba a pasar lo que pasó en Haití posteriormente. ¿Ok? Entonces se trajeron canarios de las Islas Canarias,
que pertenecen geográficamente al noroeste de África, pero que son españoles. Y con esos blancos en el siglo XVIII se fundaron más de 20 pueblos. San Carlos de Tenerife, y así Baní, San Juan, San Francisco, Juana Méndez, hoy Salcedo, etcétera, etcétera. Entonces, no es pura coincidencia que esos más de 20 pueblos fundados con canarios hoy sean los que tengan el mayor índice de población blancoide, que apenas es el 9% de la población. ¿Por qué? Porque esos negros esclavos se mezclaron con los blancos. Porque desapareció la esclavitud. Y hoy esos negros mezclados con blancos dieron los mulatos. Y los mulatos son el 80% de la población. Lo digo muy claro en el libro. Y esos grupos originarios del siglo XVI, XVII, XVIII, luego cuando viene entonces la inmigración republicana a partir del 1844, entonces recibimos más de 15 grupos de inmigrantes que se establecieron, enriquecieron nuestra etnia, como fueron los cubanos, puertorriqueños, negros, cocolos, guantillanos, haitianos, japoneses, italianos, chinos, españoles, húngaros, árabes, judíos sefardíes, judíos europeos, que fueron los que trajo Trujillo para que Hitler no los matara. Y ahora vienen los chinos, los venezolanos, los colombianos. O sea, este país es un mosaico étnico-cultural impresionante. Aquí hay de todo, ¿no? Entonces, esa población, ahí lo tienen, mulato 80%, blanco de un día a un 11%, el negro de un día a un 11%, y los blancos apenas un 9%. Esa es nuestra etnia que se está enriqueciendo y tenemos una economía que se fundamenta en sectores económicos. El primero es la agropecuaria porque es lo que le da vida a los dominicanos. Y a los 11 millones de turistas, si no comen lo que producimos aquí, no vienen. Después está la remesa, está el turismo, que es el más importante. Ahí tienen la diversidad de oferta turística. Por eso hoy somos los líderes, porque vienen al ecoturismo, a los parques nacionales, al agroturismo, a la ruta del café, del cacao, la aventura en el rafting de Jarabacoa, el inmobiliario, que es el que está de moda, el golf, crucero, yatismo. Ya hoy el crucero llegaron más de 2 millones el año pasado. El yatismo, que son los ricos, el médico, el cultural con esta ciudad colonial, el deportivo, religioso, que está tomando mucho auge, el gastronómico, que está tomando mucho auge, los hoteles boutique de millonarios, están la remesa, la minería, la agroindustria, la industria, el comercio financiero, el comercio de bienes y servicios, y finalmente la zona franca. Esos son los renglones de la economía que ha generado una de las economías más estables del país. ¿Gracias a qué? A la estabilidad política, económica, y que ha generado que nuestro país tenga uno de los más grandes crecimientos económicos del Caribe y Latinoamérica. Y eso pues genera estabilidad y un desarrollo turístico que ya no solo es la costa, sino también el interior, con 11 polos turísticos que son las zonas de desarrollo turístico que planifica y desarrolla el Estado a través del Ministerio de Turismo o MITUR. Ahí están todos los creados por ley, por decreto, 11 polos turísticos que son los círculos rojos, y que algunos se fundieron, como pueden ver el 8 y el 9 con Asua y Peravi. Hoy día esos 11 polos turísticos están la mayoría desarrollando. Este es el último que ya se está desarrollando, como ustedes saben. Entonces, el turismo de costa y esa diversidad
nos está posicionando como los líderes del Caribe, con una infraestructura extraordinaria que es una de las más importantes de Centroamérica y Latinoamérica. Los medios de comunicación, que nosotros somos líderes en el Caribe e inclusive estamos exportando tecnología a otros países con la tecnología de la información y la comunicación gracias al turismo. Aquí hay WhatsApp donde quiera, aquí hay. ¿Por qué? Porque el turista requiere mantenerse en contacto con su familia o mandar fotografía de una playa llena de cocoteros con arena blanca para echarle vaina a la familia, ¿no? Porque eso, o tomándose un coco ya. Esas TIC están expresadas en que nuestro país está comunicado en todo el territorio y que esto ha mejorado con la 5G, como ustedes saben. Ahí está el 5G, que es lo último en comunicación. Están las vías terrestres, que tenemos supercarretera. Usted va a Argentina y no tiene eso. A México y no tiene eso. Gracias al turismo, ¿no? Esta supercarretera. Tenemos acuática, tenemos un gran desarrollo del comercio mercantil, las marinas, los cruceros. Tenemos 8 aeropuertos y se va a construir el número 9. Eso es un récord en Latinoamérica, ¿no? Ahí van a ver el mapa con los 8 aeropuertos, claro, 2 en Santo Domingo y el número 9 que se va a empezar a construir en una comunidad que está antes de Cabo Rojo. Entonces somos líderes en eso. En materia de puertos y marina, tenemos un desarrollo extraordinario, super marina, super moderna, para que los millonarios instalen ahí sus yates. Como pueden ver, que es lo que ha diversificado el turismo. Y en materia de cruceros, ya somos los líderes en el Caribe insular, con un montón de puertos privados y del Estado, se siguen construyendo. Somos ya los líderes en el Caribe. Entonces, ese gran desarrollo de nuestro sistema portuario, ahí están los puertos comerciales, las marinas, los cruceros, están ahí en ese mapa de la autoridad portuaria, que nosotros se lo trabajamos en el instituto, se lo georreferenciamos, y tenemos, eso sí, lo que yo le llamo un picadillo político-administrativo. Un país con 48,000 y pico de kilómetros cuadrados, con 31 provincias, un distrito nacional, 158 provincias, 235 distritos nacionales. Eso es una locura. Distritos municipales, eso es un crimen, porque eso no permite una buena planificación, como yo lo explico ahí. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Que el presupuesto se está yendo en sueldos burocráticos y no queda dinero para el desarrollo y la planificación. Esto es triste, pero es la realidad que estamos viviendo en nuestro territorio. Ahí tienen ese fraccionamiento político-administrativo. Es lastimoso lo que nuestro país está viviendo, y se siguen creando divisiones políticas, ¿no? Y en regiones de planificación tuvimos 3, que es lo correcto desde el punto de vista de la planificación regional. Pero ahora hay 10. Con esa ley 345 del 22 se crean las regiones únicas de planificación, que son 10. Eso es terrible también. Y lo peor es que antes de crearse esa ley, cada ministerio tenía una división regional diferente. Entonces yo no podía conciliar lo que produce agricultura con lo que produce minería, porque no coinciden o no coincidían las regiones de planificación. Hoy hay 10, eso eran subregiones, pero bueno, a falta de pan que sabe. Entonces esa es la realidad de la división político-administrativa y de planificación. Las regiones son para planificación
y la político-administrativa para gobernar. ¿A través de qué? De la ley 17607, que es lo que le da autonomía a los gobiernos locales. Y esto lo maneja el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, que ahora va a ser un viceministerio, el MEPI, como le llaman. Entonces, esa es la realidad de la geografía nacional. Con esto, pues, le entregamos a ustedes un resumen, un extracto de lo que es el libro, de 300 y pico de páginas, pero con la diferencia con el anterior del año pasado, que se lo dejo por escrito, con mapas, con imágenes, con fotografías y grabado en video. Fue un placer. Muchas gracias.